fue cuál sería la lógica. Es una pregunta muy conocida, o sea, ¿cómo es que el ser humano, siendo que tiene una parte espiritual y una parte material, física, cómo es que se alimenta de algo aparentemente inferior? Porque nos alimentamos de reinos que son inferiores a nosotros. Supuestamente, todo el tema de la alimentación es recibir algo. Cuando uno recibe algo, se supone que está recibiendo de alguien que está por encima de uno. O sea, ya sea tanto en un tema intelectual como en un tema material. ¿Sí? O sea, la persona que recibe algo, se supone que lo recibe de alguien que está en una situación superior a él, o de algo que está de algún modo en un nivel superior a él. Entonces, la pregunta que se plantea es cómo puede ser que nosotros, que estamos formados por cuerpo y alma, vivamos y nuestra vida depende de algo que es aparentemente inferior a nosotros. Bienvenido, Adrián. Esa sería básicamente la pregunta. Vamos a ir a la respuesta y después vamos a tratar de entenderlo un poquito más en profundidad y qué tiene que ver esto con nosotros. Recordemos que arrancamos todo esto hablando de las dos mitzvot que hay, que con las distintas ofrendas se traían, se ofrendaba vino durante todo el año y en la festividad de Sukkot se ofrendaba agua. Y que la mitzvah de ofrendar vino está traído explícitamente en la Torá y la mitzvah de ofrendar agua está traída de una manera oculta en la Torá y lo aprendemos por tradición oral de Moshe, pero no está escrito en la Torá. Entonces, entender por qué significa el agua, qué significa el vino, qué significa que algo está revelado en la Torá y algo está oculto en la Torá. Y ahí fue que empezamos a hablar sobre el concepto de la alimentación en general. Y preguntamos cómo es que nosotros podemos alimentarnos de algo que es inferior a nosotros. Hasta ahí vamos. E intentamos distintas opiniones. Adrián puso lo suyo, Víctor lo suyo, Alberto lo suyo también. No sé si alguno más quiso hablar, pero bueno, estábamos complicados el otro día. Y vayamos a la respuesta. ¿Cuál es la propiedad que tiene la comida que permite y hace posible que el alma y el cuerpo vivan juntos? Porque todo el concepto era, ¿qué tiene que ver el alimento con que el alma pueda residir en el cuerpo? O sea, el alma es algo totalmente espiritual. ¿Cómo es que el alimento afecta al alma? Y explica el motivo por el cual el alimento puede unir el cuerpo con el alma. Es como está escrito, tenemos que cambiar la visión de lo que significa el alimento. O sea, la pregunta planteada como pregunta, como la planteamos, es difícil de entender. ¿Cómo algo totalmente material puede dar vida a un cuerpo que está unido de materia y espíritu? Y la respuesta es simple también. O sea, siempre decimos que las respuestas son simples y después tratamos de entender el concepto. Y la respuesta es tan simple como lo siguiente. Si vos mirás el alimento físico, la comida, como algo meramente físico, entonces la pregunta es pregunta. ¿Cómo puede algo físico alimentar algo espiritual? Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos esa comida, ese pedazo de pan, ese asado que nos vamos a mandar, o esa pizza que nos vamos a clavar, como se dice, si lo ves una composición de algo material y espiritual? Obviamente, todo lo que vemos en el mundo siempre decimos que vemos la parte física de las cosas. Todo el desafío es desarrollar esa capacidad que tenemos de poder ver en las cosas la parte espiritual. Entonces, si nosotros entendemos que la comida tiene un componente espiritual, aparte del componente material, ya la pregunta no es tan poderosa,
porque entendemos, ¿se entiende el concepto? O sea, si uno va a entender que en el bife que me voy a comer hay algo más que el bife en sí, entonces puedo llegar a entender que mi neshama, mi espíritu, se une al cuerpo a través de esa comida. ¿Y qué es lo que hay dentro de la comida que permite que el cuerpo y el alma se unan? Es la palabra de Hashem. Esto está escrito claramente en la Torá, que la persona debe saber que no solamente del pan vive el hombre, no solamente lo alaleje un levadó y gia Adam, no solamente del pan físicamente hablando vive la persona, sino que al kol motzá pi Hashem y gia Adam. Dice, de la palabra de Dios vive la persona. ¿Qué significa que la persona vive de la palabra de Dios? Dios determinó, como dijimos el otro día, porque lo dijeron los tres que hablaron, Dios determinó que, perdón, se me había pasado la tos y volvió. Dios determinó que la palabra de Hashem que está en la comida me dé la posibilidad de vivir. Beyadúa de Motzapi Hashem Shebemahal, Ugaboa mea Motzapi Hashem Shebada. Dice, y tiene una particularidad la palabra de Dios que está oculta en la comida, que incluso es superior a la palabra de Dios que le da vida al ser humano. Este es un concepto muy básico en el hasidismo, ya lo habremos dicho, seguramente alguno lo tiene incorporado, que las cosas materiales, ahí voy Víctor, las cosas materiales, cuanto más bajan, cuanto más descienden, o sea, cuanto más bajo están en el... ¿Pasó algo? Perdón. Alguien se fue, no sé. Cuanto más bajo están en la escala, digamos, lo que uno ve en la escala de valores, es porque su origen es más alto. O sea, si bien aparentemente en el mundo lo supremo es el ser humano, así es, pero el hecho de que hay cosas que son inferiores al ser humano es una clara muestra que en su origen son superiores al ser humano. Y esto es como el ejemplo que se trae de una pared de ladrillos que cae. Aquel ladrillo que está más alto llega más lejos. O sea, llega más lejos, llega más bajo, digamos. Si vos te tirás de un trampolín, cuanto más alto estás en el trampolín, más te vas a sumergir en el agua. ¿Se entiende el concepto? Dale, primero estaba Víctor. ¿Me dejás un segundo a Víctor? No, Víctor, vos no. Adrián, dale. Yo quería que repitas una frase que dijiste, nada más. Dale. ¿Cuál era? Sí, pero no me acuerdo porque seguiste hablando. Pero, Bueno. No, claro. empecé a decir que hay algo que muchas veces repetimos, que, a ver, para cerrar la idea, estamos hablando que la pregunta salta, ¿cómo yo puedo vivir de algo material si No, eso se entiende. yo tomo Perfecto. la comida como algo puramente material? Ahora, si la comida es para mí, como dice la Torá, que dentro de la comida, dentro de lo material, está la palabra de Dios, entonces ya deja de ser la pregunta tan fuerte, porque la comida tiene un componente material y un componente espiritual. Entonces, yo que tengo también ambos componentes, material y espiritual, entonces puedo entender que la comida afecte esa relación mía de cuerpo y alma, porque la comida también es cuerpo y alma. Entonces no tengo esa pregunta. Y para terminar de evacuar la pregunta, me viene al Rebe a decir que lo voy a entender claramente entendiendo que la comida, si bien yo la percibo como algo que está inferior en la escala de valores, porque el ser humano es lo supremo, pero tengo que saber que el hecho que la comida está en un reino inferior al humano, el animal es inferior, el vegetal es inferior, porque vos lo ves inferior, es inanimado, cada vez vas bajando, el mineral es inferior aún, pero cuanto más bajo es en la escala el producto, más alto es en su origen. O sea, el origen de esta cosa
es más alto incluso que el origen del ser humano. Por eso tiene la capacidad de alimentar al ser humano. ¿Qué fue lo que planteamos al principio? Que yo, para poder recibir algo de alguien, supuestamente ese alguien tiene que estar por encima mío. Ya sea, si me va a dar algo, un beneficio económico, es porque tiene un poder económico mayor al mío. Si me va a dar un beneficio nutricional, es porque tiene algo en nutrición que yo no tengo y que esa cosa tiene. Entonces, siempre para recibir tenés que estar por debajo. Entonces, para entender eso, me dice que cómo es que yo estoy por debajo del bife que me voy a comer, porque el hecho que él está en la práctica en un nivel inferior al mío es porque en su origen es superior a mí. Adrián, ¿está Víctor ahí la idea un poco? Bueno, justamente, si mal no recuerdo que alguna vez estudié, el Rebe explica que en la medida, o sea, de las cuatro mundos, no los cuatro mundos, sino de las cuatro Reinos. Digamos, los cuatro reinos, la medida, o sea, justamente el reino mineral es el más elevado porque no necesita nada de los otros. El vegetal necesita del mineral, el animal necesita del vegetal y el mineral, y el hombre necesita de todos. Exactamente. Y agrega que también ese nivel, ese mayor nivel tiene que ver con la capacidad de anulación que tiene cada uno de esos reinos, digamos. Su capacidad de anulación es es directamente proporcional. O sea, la piedra tiene una capacidad absoluta de anulación, no hay forma de conmoverla. Y así, digamos, va subiendo vegetal, animal y hombre. Por eso es muy interesante esa visión, y creo que es donde vos vas también, porque nos cambia totalmente el mapa. Nosotros creemos que estamos en la cima, y en realidad no estamos en la cima, es exactamente al revés. Bueno, esa es la respuesta. O sea, que ¿por qué podemos recibir? Porque nosotros creemos que estamos en la cima. Y esa era toda la pregunta. ¿Cómo puedo recibir yo mi vida de algo que está por debajo mío? Y la respuesta es no, no está por debajo mío. Es todo al revés. O sea, cuando uno percibe que el alimento está por encima mío, la pregunta como que desaparece. Y sigue diciendo, por eso el alimento tiene la posibilidad de unir mi alma con mi cuerpo. ¿Sí? Y esto es lo que hace unir el cuerpo del Yehudí con su alma animal y con su alma espiritual. Bueno, hasta acá sería la respuesta a la pregunta, ¿sí? Ahora bien, nos falta parte de la pregunta que hicimos. ¿Qué significa el vino? ¿Qué significa el agua? ¿Por qué la mitzvah del vino está claramente explícita en la Torá y por qué la mitzvah del agua no está claramente explícita en la Torá? Y acá, antes de seguir, voy a decir algo que el otro día me lo salteé para no complicar las cosas, que el Rebbe explica que en realidad, para que la comida sea efectiva, para que el alimento sea efectivo, esto yo no lo sé explicar en términos médicos, tal vez alguien lo va a saber explicar mejor, yo digo lo que dice el Rebbe acá en el discurso, para que la comida sea efectiva y sea alimento realmente, necesita estar acompañado de la bebida. Vos tenés que comer y digerir la comida con un líquido. De esa manera la comida es efectiva y es nutritiva. Si vos no vas a tomar, ¿sí? Como que los nutrientes o todo el efecto de la nutrición no es el deseado. Basado en esto, va a seguir explicando el Rebbe el impacto del agua y del vino como bebida en el alimento. Dijimos que el alimento de la persona es la Torá. El alimento de la persona es la Torá. Entonces vamos a ver qué significa. ¿Qué significa todo esto? Omnam ktiv, ki bes bayain lebuyo. Hay un versículo que dice que el ser humano debe lavar sus ropas en vino. Así hay un versículo en la Torá. En las Brajot que da Moshe, hay uno de los versículos que dice que vas a lavar tus vestimentas en vino. ¿A qué se refieren las vestimentas? De lebushim
Demasea mitzvot tzrichim kibus. Dijimos así, está la Torá y está la mitzvot. La Torá es el alimento del alma. ¿Por qué? Porque uno lo toma de una manera íntima, la persona asimila el alimento, la persona entiende la Torá. Las mitzvot no siempre las entendemos. La Torá, todo el concepto del estudio de la Torá es entender, porque si no, no tiene sentido. O sea, uno puede rezar, uno puede hacer un montón de mitzvot sin entenderlas, porque lo importante es la acción. Ahora bien, en el concepto de estudio de Torá, que también es una mitzvah, si no entendés, no cumpliste la mitzvah, porque no tiene sentido estudiar Torá sin entender. ¿Qué significa? O sea, yo puedo ponerme tefilín sin entender. Yo puedo comer en la sukkah sin entender. Yo puedo respetar el Shabbat sin entender. Porque todo tiene que ver con la acción concreta. Ahora, cuando llego a la mitzvah de estudiar Torá, no tiene ningún sentido estudiar Torá sin entender. Entonces esa es una diferencia fundamental. Son todas mitzvot, pero es fundamental. Por eso siempre se hace una división como muy marcada entre todas las mitzvot por un lado y el estudio de la Torá por el otro, porque son conceptos totalmente distintos. Entonces dice así, que la otra vez dijimos que la persona necesita del alimento y necesita de la vestimenta para protegerse. O sea, uno crece a través del alimento y se protege a través de las vestimentas. Entonces dice que las vestimentas, la persona debe lavarlas en vino. ¿Qué significa esto? Dice que las vestimentas se refiere al cumplimiento, a la acción concreta del cumplimiento de las mitzvot, que deben ser lavadas, tienen que estar impecables. Vos te vas a presentar ante el rey, ¿sí? Tus mitzvot son tu carta de presentación ante el rey del mundo. Bueno, tenés que ir impecablemente vestido, tenés que estar bien vestido, no podés presentarte sucio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa lavar las vestimentas? Beakibus sarich liot bayayin. O sea, las mitzvot tuyas, que son tu manera de presentarte ante Dios, tienen que estar impecables. ¿Y cómo se lavan las mitzvot? A través del vino. Que Moshe Katuv, Yain Amesameach Elokim. Que el vino tiene una particularidad, que el vino es una bebida que trae alegría a Dios. El vino es una alegría que trae alegría al ser humano y que te trae alegría a Dios. Vamos a ver qué significa esto. Entonces vamos por partes. Estamos hablando ahora de los distintos tipos de alimentos, estamos hablando del vino, y estamos hablando de las mitzvot. Volvemos al tema original de ofrendar vino en el altar, ¿sí? ¿Qué significa eso? El vino tiene una particularidad, está escrito que cuando entra el vino en la persona, sale el secreto de la persona. O sea, cuando uno toma vino, hace un lejaim, se relaja y se empieza a hablar. ¿Sí? Yatzá nichnas yain, entró el vino, yatzá sot, salió el secreto. ¿Y qué significa acá que sale el secreto? Que se revela lo oculto. ¿Qué es un secreto? Un secreto es algo que vos lo tenés guardado, que está oculto. Bueno, cuando vos tomás vino, se revela lo oculto. ¿Qué significa esto en el servicio a Dios? Bezeu de Mesameach et Hashem Elohim begiluyo. El Shem Elohim, el nombre Elohim, lo dijimos muchas veces, es lo que oculta la luz divina en el mundo. Elohim tiene el mismo valor numérico que Ateva, que es la naturaleza. O sea, el nombre Elohim no me deja ver la divinidad que hay en el mundo. Ahora bien, cuando entra el vino, el nombre Elohim se alegra. ¿Qué significa que el nombre Elohim, que significa el Dios oculto que está en el mundo, se alegra? Se revela. Sale el secreto. El secreto, lo que está oculto en el mundo, esa chispa divina que hay en el mundo, con el vino se revela y la podés ver claramente. Y este es el concepto de lavar las vestimentas, que es el cumplimiento de las mitzvot nuestras, lavarlas con vino. Demasea mitzvot silhim kibus bayayin. Que nuestras mitzvot tienen que estar impecables. ¿Cómo están impecables? Lavadas con vino. Vamos a entender qué significa. De Ineka Sherasiata mitzvah y Beikridut. Cuando uno cumple una mitzvah, tiene maneras de hacerla. Puedes hacer una mitzvah de una manera fría, porque así te enseñaron, así hacía mi abuelo, así hacía mi papá, entonces yo cumplo las mitzvot porque así me lo enseñaron, pero de manera fría. Ukemo
Kipanu elai oref, de gamma shepanu elai ube oref, bikrirut bederech mitzvat anashim melumada. Uno puede acercarse a Dios cumpliendo las mitzvot, pero acercarse de espaldas. O sea, está bien, me acerqué a vos, pero te estoy dando la espalda. Estoy cerca tuyo. No es lo mismo mirar a alguien a la cara que darle a alguien la espalda. Entonces, vos podés acercarte a Dios. Uno se puede acercar a Dios a través del cumplimiento de las mitzvot, pero de una manera fría. Una manera fría, automática, porque así lo aprendió. Voy a contar una pequeña historia que escuché estos días. Había un alumno del Alter Rebbe, cuando empezó el Alter Rebbe, el Baal Shem Tov, empezaron a difundir las enseñanzas del hasidismo, que gran parte de las enseñanzas del hasidismo es no conformarte con cumplir las mitzvot de una manera automática, sino tratar de entender y tener un amor por lo que haces. Dice que había una persona cuyo padre, él era alumno del Alter Rebbe, estudiaba hasidismo, pero su padre no estudiaba. Entonces le dijo al Rebbe, quisiera que mi papá, quiero influenciar a mi papá, que él también estudie hasidismo y que tenga una vitalidad, que tenga un fervor en el cumplimiento de las mitzvot. Y así le insistía al Rebbe para ver cómo podía hacer para influenciar a su padre. Y el Rebbe le preguntó, contame cómo hace tu papá la azúcar. ¿Cómo construye tu papá la azúcar? Dice, bueno, hace las 4 paredes, dice, trae las ramas, va juntando las ramas, y agarra una ramita, la besa y la pone sobre el techo. Agarra otra ramita, la besa y la pone sobre el techo. Esa es la manera que él hace el azúcar. El Rebbe le dijo, tu papá no necesita estudiar Hasidut. Tu papá no necesita. Él ya lo tenía incorporado. El padre de este Yehudí tenía incorporado ese amor por las mitzvot. No hacía las mitzvot de manera automática. Entonces, uno puede cumplir las mitzvot de manera automática. Y de esta manera dice, de gamma, bueno, de esta manera, cumpliendo las mitzvot de manera automática y con frialdad, uno no revela la luz divina en el mundo. Porque Ma'amar, mitzvah velo kavanah, que guf velo neshama. Dice, hay un dicho en el Talmud que dice que una mitzvah que uno cumple sin la intención, sin el fervor, es como un cuerpo sin alma. Cumplió, la mitzvah la cumplió, el cuerpo está, la persona está, no tiene vitalidad, no tiene calor, no tiene nada, es como un cuerpo sin alma. Y es necesario que haya intención en las mitzvot. No alcanza con cumplir las mitzvot porque yo lo aprendí así. O sea, la persona tiene que involucrarse en la mitzvah de manera tal que se vea que él vive la mitzvah, que no es algo frío que él está haciendo. ¿Cómo nos damos cuenta si la persona está involucrada con la mitzvah o no está involucrada con la mitzvah? Muy simple. Si lo hace con alegría o no lo hace con alegría. Si es una carga para uno o lo hace con alegría. O sea, es algo que se exterioriza muy fácilmente. ¿Cómo uno puede lograr? Sí, Adrián, dale. Es la diferencia entre ser socio o empleado de la mitzvah. Exactamente. O sea, ¿te interesa la mitzvah o la haces porque tenés que hacerlo, por cumplir? ¿Lo haces porque cumplís o lo haces porque realmente tenés una conexión con Dios y te alegra hacer la mitzvah? Entonces dice, bueno, está bien, pero ¿cómo desarrollo esta alegría? Porque es muy fácil decirlo en palabras, ¿sí? Escribirlo, pero ¿cómo hago yo para desarrollar esta alegría? Me lo dice, para que una persona pueda desarrollar esta alegría y esta ¿cómo se llama? Esta conexión con la mitzvah. Primero tiene que tener amor a Dios. Para poder hacer las mitzvot con amor y con alegría, primero tiene que amar a Dios. O sea, ¿cómo se logra el amor a Dios? Estudiando. No hay otra manera. Está escrito, hay un versículo que dice, Ta'amu ureuki tov Hashem. Probá y vas a ver que Dios es bueno, vas a ver que Dios es agradable. Como siempre digo,
el dicho de Confucio, ¿no? Por lo menos yo lo escuché así. Ya lo dije muchas veces y me encanta el dicho, por eso lo repito. Si vas a oír algo, la diferencia cuando vas a ver algo y la diferencia cuando vas a hacer algo. Cuando vas a hacer algo lo vas a entender. Cuando haces las cosas las entendés. Entonces, para poder hacer las mitzvot con alegría, primero tenés que entender, tenés que amar a Hashem. ¿Cómo amás a Hashem? Estudiando Torah. Veinu de Kasher lo me da saga de lo que tu masiga betubu mitbonem ba mama catalata chemitolerba va de locura. A través del estudio la persona puede despertar ese amor a Dios. Ahí puede llegar a través del amor a Dios a tener amor también y alegría en el cumplimiento de las mitzvot. Vamos a admitir acá a alguien que está llegando tarde. Bienvenido Hernán. Como se catabla Beinu Nishmato Erem, Bamekaiman Behemet Uoebet Shem Hashem. ¿Quién es aquel que cumple las mitzvot como corresponde? Es aquel que ama a Hashem. Bejafetz le dokabo, y que ama y que tiene ganas de unirse a Hashem. Tekasher y esto jefes uchukabelokut, cuando la persona tiene sed a todo lo que tiene que ver con Dios, areyusameach meod bekiuma mitzvot. Ahí la persona puede alegrarse en el cumplimiento de las mitzvot. Y ahí recién, cuando la persona cumple las mitzvot con alegría, a la cual llegó a través de amar a Dios y a través del estudio de la Torá, ahí recién se revela la divinidad que hay en cada cosa. Beusas besameach, o sea, y la persona ahí puede estar alegre. La persona se alegra en el hecho que él es un siervo de Hashem y que está cumpliendo una mitzvah de Hashem. Y él se alegra por traerle satisfacciones a Hashem, como está escrito, como dice que es un najes, najatruach, es una alegría para Dios ver que el Yehudí cumple las mitzvot. Perdón, ¿dónde estoy? No me digan que toqué algo mal. Un minuto. Ahí estamos. ¿Estamos? Es una alegría para mí, dice Dios, que veo que se cumplen mis mitzvot. Y esto significa lavar las ropas con vino, que fue todo lo que preguntamos. ¿Qué significa lavar las ropas con vino? ¿Cómo llego a qué significa lavar las ropas? Que las ropas, las mitzvot estén impecables. ¿Cómo las logro que estén impecables? Con el vino. ¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino? Es el estudio de los secretos de la Torá. El vino es algo agradable, es algo que trae placer. Cuando uno estudia los secretos de la Torá es algo placentero, la persona siente placer en el estudio. De Niglar de Torá Nikra Lejem, porque cuando uno estudia la parte revelada de la Torá, que dijimos que la Torá es el alimento de la persona, a esta parte revelada de la Torá se la llama pan. O sea, es como el alimento básico. Lo básico para un yehudí es saber cómo tiene que cumplir las mitzvot. Después está el agregado del placer en las mitzvot. ¿Cómo se logra el placer en las mitzvot? Entendiendo Hashem, tratando de entender lo que significa Hashem. ¿Sí? Eso te da un placer en las cosas que haces. No es que haces las mitzvot de manera automática, no es que comes porque es la necesidad de comer, sino que le estás agregando placer a tu cena. O sea, estás comiendo con un buen vino al lado. Tenés un buen vino al lado. Yo no entiendo eso, les aclaro. Para mí podría ser una buena corona, fría en verano. Pero bueno, tomando una bebida rica, tomando algo rico al lado. Entonces tenemos el pan, que es lo básico, que es saber cómo cumplir las mitzvot, y tenemos el vino, que es el placer, que hace que las mitzvot las hagamos con placer, que nuestras vestimentas, nuestras mitzvot, que son la vestimenta de nuestra alma, para presentarnos frente a Dios, que estén impecables, como es a través del vino, a través que uno le pone energía, le pone alegría a las cosas. Esto hace que el alma divina pueda dominar al alma animal. Entonces vamos a ver si terminamos con el tema del agua. Y tenemos el tercer punto, que es el agua. Tenemos la comida, que es la Torá, es el estudio de las cosas
de la parte revelada de la Torá, de las leyes, es lo básico, lo mínimo indispensable que todo Yehudí necesita. Tenemos el hecho de estudiar los secretos de la Torá, eso es el vino, es lo que me da el placer en el cumplimiento de las mitzvot. Entonces, tenemos que lavar nuestras vestimentas en vino. Tenemos que empaparnos en el conocimiento de Dios, tenemos que aprender, no nos tenemos que conformar con hacer las cosas de manera automática. Si siempre uno tiende a ver o tiende a hacer las cosas de manera automática, y es una crítica que muchas veces uno hace, escúchame, ¿por qué tengo que cumplir las mitzvot si es algo que no lo hago de manera automática? Es verdad, no hay que hacerlo de manera automática, pero para eso hace falta trabajar, no es algo que viene automático. ¿Cómo podés lograr eso? Estudiando los secretos de la Torá, tratando de entender que en cada cosa que vos haces está la divinidad. Y después tenemos el agua. Que el agua, como dijimos antes, es lo que hace que el alimento pueda tener un efecto positivo. O sea, que no, dijimos que para que el alimento sea positivo en la alimentación de la persona, tiene que estar acompañada de la bebida, de beber algo. Dice, ¿qué se refiere el agua? Dice, vamos a pasar directamente al agua. Dice que para que la comida haga efecto, tiene que tomarse agua, porque eso es la naturaleza del agua. ¿Sí? El agua hace crecer cosas, el agua fija las cosas buenas en el cuerpo. De Behlalut, de Teba Maim de la Bek, dice que el agua hace que las cosas se peguen, se adhieran. Entonces, para que me quede el alimento, para que me queden los nutrientes en el cuerpo, necesito el agua. De Behlalut o Abodat Atfilá. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el agua en mi servicio a Dios? Ya hablamos de las mitzvot, ya hablamos del estudio de la Torá. Hay una tercer pata acá, que es la que sostiene todo, que es el rezo, la tefilá. El rezo es la tercer pata. De Asagat a Elokit Nikletet Bemojo Benikba Bilbabo. Dice, cuando una persona estudia Torá, esto se fija en su mente y entra en su corazón. Bezeu Ushabte Mai Besazón. Y este es el concepto del agua. El agua es la tefila, el rezo. Benisuja Ayain Sheulimut Nimiuta Torah Neemar Befurashua Torah. Dice, la mitzvah de verter vino sobre el altar está escrito abiertamente en la Torah. Sí, dijimos que está claramente en la Torá. ¿Por qué? De Torá y Segel, Bejochma, al que Neemar va Inyan ni Suhayain Sheu Asagapnimi. ¿Qué dijimos que es el vino? El vino es el estudio de todos los secretos de la Torá. Ahora bien, como la Torá en general es la sabiduría de Dios, corresponde que todos los conceptos de la Torá que tienen que ver con la sabiduría estén de manera explícita en la Torá, porque la Torá me transmite la sabiduría de Hashem. Por eso la mitzvah del vino está explícita en la Torá, porque la mitzvah del vino representa el estudio de los secretos de la Torá. Entonces tiene que la Torá venir a decirme, mirá que tenés una mitzvah de estudiar los secretos de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá se refiere a todo lo que tiene que ver con el intelecto. Ahora bien, hay una parte del servicio a Dios que tiene que ver con la emoción. Eso no necesariamente está escrito en la Torá abiertamente. El agua, que es lo que hace que yo pueda vivir, que el alimento sea, valga la redundancia, que el alimento me alimente, yo para eso necesito la emoción, necesito el rezo, necesito la conexión con Dios. Siempre decimos que la tefilá, aparte de ser un pedido a Dios, es la conexión con Dios. No es solamente pedirle a Dios algo, es conectarme con Dios. Para que mi estudio de la Torá, para mi cumplimiento de las mitzvot tenga un efecto en mí, yo necesito el agua, necesito la tefilá, necesito la conexión con Dios. Esa parte, esa mitzvah no está escrita en la Torá abiertamente. ¿Por qué? Porque la Torá se refiere solamente a las cosas que tienen que ver con el intelecto. Como siempre decimos que la Torá viene de la palabra moré, de la palabra orá, enseñanza, tiene que ver con el intelecto. Lo que tiene que ver con la emoción, la Torá no lo trae escrito abiertamente. Uno puede cumplir las mitzvot de manera fría. ¿Se entiende, Víctor? Te veo ahí medio
Alberto, ¿estamos ahí en el tema? Jorge, dale. No sé si si tiene relación, pero el agua y la emoción, hay un pasuk de Irmiyahu que dice, Mi tenli roshimaim beinime kordima befke yomam balayla et jalelei batami. O sea, es emoción y es agua. No llegué ahí, no llegué, estoy en Inmiao, pero no sé si llegué ahí. Pero bueno, claramente, sí, claramente el agua representa la emoción. Me está diciendo que tiene que ver con el rezo, tiene que ver con la emoción. Por eso dice que no está escrito claramente en la Torá, porque la Torá se refiere solamente a cosas que tienen que ver con el intelecto. ¿Tá? La Torá me pide intelecto, me pide que estudie lo revelado de la Torá y me pide que estudie lo oculto de la Torá. Con las emociones, si bien la Torá me indica también que tengo que amar a Dios, sí se mete con mis emociones, pero parte de las emociones es como que es un desarrollo que va por fuera de la Torá, ¿no? O sea, no tiene que estar escrito en la Torá abiertamente, porque la Torá no se mete con mis emociones, es algo que tengo que desarrollarlo yo. Por eso dice que toda la mitzvah de vertir el agua en el altar no está escrito en la Torá. Está solamente implícito en la Torá. Tengo que entenderlo yo. No me pueden obligar a sentir. La Torá no te puede obligar a sentir. Te puede obligar a actuar. A sentir tenés que sentir vos. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que hayas cerrado la idea. Si no, la seguimos. Pero bueno. Esa es la respuesta, digamos, ¿no? Como que por eso esto está oculto en la Torá y esto está revelado en la Torá, porque la Torá solamente revela lo que me puede ordenar, que es la acción concreta. El sentimiento no me lo puede ordenar. No existe ordenarme eso. Excelente. Es algo que sale de mí. Bueno. Gracias, Joel. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Chao.